Buenas tardes, profesora Beatriz Soledad Sierra Espinosa. Mi nombre es Alejandro González López, mi matrícula es la 20010703 y soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Actualmente estoy cursando la licenciatura en Derecho y el motivo del siguiente video es para dar complemento al reto 5, aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales, en el cual me piden analizar un caso, el cual le daré la siguiente lectura. El hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, celebró un contrato con el laboratorio Collins & Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. El objeto del contrato fue la adquisición de una caja de material de uso quirúrgico, 10 camas de hospital, 5 máquinas de oxígeno y una caja de apósitos y banditas adhesivas que el laboratorio entregaría al hospital. Las negociaciones se hicieron mediante intercambio de correos electrónicos. El precio pactado de la mercancía fue por la cantidad de 2 millones de pesos y culminó con la firma electrónica del contrato el día 30 de enero de 2020. Se estableció como tiempo máximo de entrega de la mercancía 3 meses. En el mes de junio de 2020, al llegar la mercancía, el personal del hospital revisa la entrega y hace las siguientes anotaciones. Se recibió una caja de material de uso quirúrgico, una caja de abatelenguas y aplicadores, 4 máquinas de oxígeno y el embalaje de 3 de las 10 camas del hospital estaban defectuosos. Analizando el caso anterior, me piden dar respuesta a algunas preguntas. ¿Qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? El contrato que celebraron el hospital y el laboratorio es un contrato de compraventa internacional, ya que es un acuerdo de voluntades entre dos partes que residen en países diferentes. Podemos encontrar esta definición en el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre el Derecho aplicable a los contratos internacionales. Cabe mencionar que en este contrato de compraventa también se ajusta al artículo 3, así como al artículo 7 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el contrato de compraventa internacional de mercaderías, que se refiere a la regulación de la compraventa internacional. 2. ¿El contrato se puede considerar de carácter internacional? Sí, el contrato que se celebró sí es de carácter internacional, ya que ambas partes residen en países diferentes. Las negociaciones se llevaron a cabo de acuerdo con el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Derecho aplicable a los contratos internacionales. El contrato internacional es un acuerdo de voluntades entre distintas partes que residen en estados diferentes. Tres. ¿Qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos identificaste? Yo identifiqué algunos contratos como lo son: contrato celebrado entre profesionistas, el contrato de adhesión, el contrato de consumo y por último el contrato electrónico nacional e internacional en su modalidad de vía correo electrónico. 4. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte por la suscripción del contrato? Podemos encontrar las obligaciones de quien vende desde el artículo 30 hasta el artículo 52 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Algunas de estas obligaciones de quien vende son entregar los objetos vendidos y su documentación en las condiciones que se estipula en el contrato, así como en la fecha, lugar y plazo determinados, mientras que las obligaciones para quien compra
las encontramos en el artículo 53 y hasta el artículo 60 de la misma convención. Y estas obligaciones son pagar el precio en la fecha y lugar convenidos en el contrato. Cabe mencionar que si el comprador no cumple con sus obligaciones a tiempo, el vendedor puede fijar un plazo razonable para que se haga. 5. Las partes no señalaron legislación alguna. Entonces, ¿cuál debe aplicarse? Hay que hacer una mención muy necesaria, ya que precisamente los contratos mercantiles internacionales no cuentan con una unificación de las legislaciones nacionales, siendo también muy precarias las normas sobre el acceso y el uso de los medios tecnológicos como el Internet. Más bien, la legislación parece haberse estancado y no ajustarse a los cambios de la celeridad que van exigiendo debido a la globalización. Sin embargo, para ambas partes hay distintas leyes o convenios internacionales que protegen la relación contractual entre el hospital y el laboratorio, como son el Convenio sobre la Ley Aplicable de las Obligaciones Contractuales, la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, la Convención Interamericana sobre el Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre el Comercio Electrónico. Y para este caso en específico puede aplicarse la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. En su artículo primero, que menciona en qué casos aplica, y al parecer este es uno de estos casos en los que se puede aplicar esta convención. Considerando que la recepción de la mercancía no fue acorde a lo que se celebró en el contrato, ¿qué opciones crees que tenga el hospital frente al contrato? Yo considero que en el caso de este hospital, pues no menciona si ya se efectuó el pago por la mercancía. Y si seguimos en ese supuesto de que no se ha pagado, el hospital aún puede prescindir del contrato. Esto de acuerdo con el artículo 73 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, que contiene las razones por las cuales se puede disolver el contrato y el incumplimiento de las obligaciones de una de las partes, siendo esto la principal razón para que no se lleve a cabo el contrato. El hospital puede solicitar una indemnización, esto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 74 al 77 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Y por último, ¿crees que procede la cancelación del contrato? Si ambas partes así lo acuerdan, sí es posible y se procede a la cancelación del contrato. Esto de acuerdo con el artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías. Cabe mencionar que si ambas partes no acordasen en la cancelación, el hospital podría realizar los actos para dejar sin efecto el contrato, mismo que fueron planteados en la respuesta de la pregunta anterior. Y como conclusión, pues me permito mencionar algunas cláusulas que considero importantes para prevenir conflictos como lo fue en el contrato celebrado entre el hospital y el laboratorio. La primera cláusula importante en el contrato sería la descripción del objeto o artículos que se están adquiriendo y consecuencias en caso de no coincidir al recibirlo. Segunda cláusula sería el plazo para que el comprador realice el pago, ya que en este caso no se sabe a ciencia cierta si al momento de recibir la mercancía el hospital ya había realizado el pago. Y por último,
Yo creo que es muy importante estipular que en caso de incumplimiento de alguna de las partes, ambas puedan negociar cómo solucionar el problema para no comenzar algún procedimiento legal. Bueno, con esto le doy cumplimiento al reto 5. Muchas gracias.